Sustentación individual de la situación problema. Mi nombre es Erika Juliet Cubias Forero, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAP. Estoy matriculada en el programa de Tecnología en Saneamiento Ambiental y a continuación comparto con ustedes el proyecto final. Clasificar el suelo de acuerdo al orden taxonómico teniendo como referentes las condiciones geográficas de localización de la zona y los materiales parentales mencionados. Los suelos formados sobre los relieves, tanto de la parte plana como quebrada, tienen como característica en común influencia de cenizas volcánicas provenientes de las erupciones de los volcanes de la cordillera central, transportadas por el aire hasta la sabana de Bogotá. La clase textural del suelo mediante el uso del triángulo de texturas. Ubicando el punto en el triángulo de texturas según su granulometría, el suelo de las sabanas de Bogotá es de clase textual franco-arenoso. Este tipo de suelo se caracteriza por contener más de un 60% de contenido de arena, menos del 50% en contenido de limo y menos del 20% en contenido de arcilla. Es mínimamente cohesivo, puede ser moldeado en forma de esfera. Los suelos arenosos tienen más drenaje que aquellos con más partículas pequeñas. Clasificar el suelo de acuerdo al pH y al contenido de materia orgánica. Investigar cómo son en términos generales las propiedades químicas de este suelo. Teniendo en cuenta el pH del suelo de la sabana de Bogotá es de 5.5, por el cual entra entre los suelos minerales, con pH entre 4.5 y 5.5, en el caso del nitrógeno. Este elemento puede suplirse aplicando materia orgánica al suelo o por medio de fertilizantes químicos. El fósforo y el potasio, en caso de que sean deficientes, se aplican al suelo en forma de fertilizantes en las dosis que correspondan, de acuerdo con el nivel de deficiencia y con la exigencia del cultivo. Cualquier otro problema de deficiencias nutricionales que se presenten en estos suelos debe ser resuelto siguiendo las pautas dadas para los elementos anteriores, es decir, medir las cantidades que posee el suelo, establecer el que falta y aplicarla en forma de fertilizante. Cabe aclarar que los métodos utilizados para hacer los cálculos de fertilizantes a aplicar escapan a los objetivos de este texto. Investigar acerca de las características de los contaminantes mencionadas. ¿Cuál podría ser su procedencia y los impactos generados en la producción de los cultivos y la salud humana? Situación. El suelo de la sabana de Bogotá, Colombia, que actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócolo, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de los pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de la fuente hídrica superficial, que aguas arriba tiene vertimientos industriales. El cadmio presenta número atómico 48, es un metal dúctil de color blanco con un ligero matiz azuloso, peso atómico de 112.40 y densidad relativa de 8.65 a 20 grados centígrados. El cadmio es un metal relativamente escaso, ya que ocupa el puesto 67 del orden de abundancia relativa de los elementos en la naturaleza y no se considera un elemento esencial, ni para los animales ni para las plantas, puesto que no cumplen ningún papel o función biológica en el organismo y por el contrario se considera altamente tóxico para las plantas como para los animales. El plomo. Metal pesado de color azuloso, flexible e inelástico, su número atómico es 82 y su peso atómico es 207.19. Este elemento se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en las cortezas terrestres,
Los compuestos de plomo se usan como pigmentos en pinturas, en barnices, para cerámicas y en materiales de relleno. Metales pesados, sus efectos sobre la salud humana. La exposición a metales pesados en determinadas circunstancias es la causa de la degradación y muerte de la vegetación, ríos, animales e incluso de daños directos en el hombre. Hoy día se conoce mucho más sobre los efectos de estos elementos, cuya exposición está relacionada con problemas de salud como retrasos en el desarrollo, varios tipos de cáncer, daños en el riñón e incluso con casos de muerte. Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse. Planteamiento de la hipótesis del problema. Los suelos afectados por sales, considerados como suelos salinos, como uno de los problemas de degradación ambiental mundial, deben ser observados como una complicación en la dinámica y en el equilibrio del sistema suelo. Por tal motivo, los problemas de degradación de suelos son una grave amenaza para el bienestar de la humanidad. La degradación de suelos. Se debe establecer que dichos problemas de degradación se han visto agravados principalmente por el incremento poblacional mundial que ha llevado al uso sistemático de los recursos naturales, entre ellos el suelo, acelerando considerablemente los procesos de degradación en la mayoría de las culturas como consecuencia del aumento en la producción de alimentos, de bienes y servicios, entre otros. La mayoría de los suelos evaluados de la parte plana de la zona de estudio, Bogotá, Colombia, no tienen niveles de salinidad y suciedad fuertes. Sin embargo, poseen rangos de salinidad que, si no son manejados adecuadamente, pueden generar una problemática debido a que muchos de ellos tienden a ser básicos, como consecuencia de la influencia del material parental que dio origen a estos suelos, además de la influencia de las aguas de riego. Los suelos de la zona de estudio son fructíferos, pero sus habitantes, con la aplicación de químicos, están generando riesgos para la salud de las personas, los consumidores, al utilizar demasiado los productos químicos para mejorar su producción agrícola, provocando contaminación en todo el entorno ambiental que los rodea. La principal causa de contaminación por sales en los suelos de estudio es por aguas de riego, puesto que las sales en el agua de riego son uno de los principales causantes de salinización de los suelos. La irrigación se debe planear y manejar de modo que se pueda mantener un óptimo balance de sales en la zona radical. Un balance de sales favorable ocurre cuando la cantidad de sales que entran en la zona de las raíces de las plantas menor o igual a la cantidad que sales en el agua del drenaje. El desequilibrio y la contaminación de los recursos naturales se atribuyen a diversas actividades individuales e industriales. Por ejemplo, tenemos agua potable con vertimiento de residuos sin tratamientos o por tuberías de plomo, desembocadura en los lagos, ríos y distintos sistemas acuíferos, las altas concentraciones en el aire cerca de las fuentes de emisión o productos. Momento 3. Problema. El suelo de la sabana de Bogotá, Colombia, que actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. El uso de metales pesados se evidencia, tales como cadmio, arsénico, plomo, que han producido en la población consumidora intoxicaciones. Una de las alternativas de solución para la bioremediación es las ventajas. Generalmente solo origina cambios físicos menores sobre el medio,
Permite la vegetalización natural. Puede ser útil para retirar algunos de los compuestos tóxicos del petróleo. Es menos costosa que otras tecnologías. Puede aplicarse por in situ o ex situ. Es más efectiva que otros medios, pudiendo lograr detoxificación completa. Cuando se utiliza correctamente, no produce efectos adversos significativos. No requiere de equipamiento especializado para su aplicación. Es poco invasiva y generalmente no requiere de componentes estructurales o mecánicos que signifiquen una amenaza para el medio ambiente. Las desventajas de la bioremediación. Para muchos tipos de vertidos su efectividad no ha sido determinada. Es de muy difícil aplicación en el mar. Dificultad para predecir el funcionamiento de este tratamiento. Es aplicable casi solo a compuestos biodegradables. Es difícil predecir el tiempo requerido para un proceso adecuado. La biodegradación incompleta puede generar intermediarios metabólicos inaceptables, como un poder contaminante similar o incluso superior al contaminante. Requiere investigación multidisciplinaria para determinar y optimizar las condiciones de bioremediación. El proceso de descontaminación físico, químico o biológico. Biológico. Una de las formas de combatir contaminación por metales pesados es la utilización de microorganismos que pueden influir en el comportamiento de los metales. Entre las distintas vías de actuación destacan las siguientes. Primero, transformación de metales por procesos de oxidorreducción o por alquilación. La movilidad y toxicidad del metal transformado difiere notablemente de sus formas originales. Acumulación por absorción pasiva en la pared celular o por absorción en el interior de la célula. Liberación de las sustancias que influyen en la conducta de los metales, unas veces favoreciendo su movilidad y otras su inmovilidad. Los microorganismos son capaces de variar las condiciones del suelo, porosidad, conductividad, hidráulica, pH, etc., afectando las características químicas de los metales. Periodo de tratamiento, bioremediación in situ. Se intenta acelerar el proceso en el mismo ambiente, modificando las condiciones ambientales o por inoculación microbiana. Se está convirtiendo en una alternativa cada vez más popular, porque es más barata que otros métodos de limpieza. Se trata de acelerar los procesos desagradadores naturales de biodegradación mediante el suministro de oxígeno y nutrientes a la pluma contaminante durante un periodo prolongado. Equipos y suministros necesarios. Adecuar las condiciones físico-químicas del suelo para favorecer el crecimiento de los microorganismos. Es otro factor básico. Hemos de tener en cuenta que un horizonte A con proporciones equilibradas de carbono, oxígeno y nutrientes pueden contener entre 107 y 109 microorganismos por gramo de suelo. Esto hace que antes de empezar la bioremediación sea necesario tratar el suelo. Así, es frecuentemente añadir nitrógeno y plomo como nutrientes, mantener el pH entre 6 y 8, asegurarse la presencia de oxígeno, mantener el grado de humedad entre el 70 y el 80% de la capacidad de campo y controlar la temperatura del suelo. Comparto con ustedes el dibujo del proceso del tratamiento de la bioremediación. Conclusiones. Los problemas de los suelos salinos se pueden presentar en todos los años en periodos de escasez de lluvias y durante las sequías prolongadas en el que el problema causa reducción considerable en la producción agrícola.
Los metales pesados afectan a los organismos principalmente por su concentración en los mismos. Además, su toxicidad viene marcada por su persistencia en el medio. Además de su grado de bioacumulación, todos estos factores dependen en gran medida de la especie que formen. Al entrar en contacto con el suelo, su dinámica en dicho contacto puede ser o directamente absorbido por organismos, permanecer en el suelo, volatilizarse a la atmósfera o quedarse retenido en el suelo.